Avanzamos a esta hora y atención porque hay esta pregunta que queremos responder y reflexionar sobre ella, dar alguna guía en especial con base en la palabra de Dios. Cuando los hijos ya trabajan, cuando ya empezaron a tener su part-time o salieron de high school y empezaron a trabajar y empiezan a ganar dinero, ¿pueden hacer ellos, si viven en casa, lo que quieran con su dinero o deben pedir permiso para gastarlo? ¿O podemos los papás administrarles el dinero? Uh-huh. Porque hay algunas familias que han tenido algunos encontrones con sus muchachos con relación a ese tema. Vamos a hablar con el pastor Jeffrey de León, como siempre. Pastor, buenas tardes. Buenas tardes para ustedes, Andrés y Che. Dime, Jeffrey, nada más. Prefiero el nombre y no los títulos. Si vamos a usar títulos, mejor dime doctor, que fue el que más me costó. Jeffrey de León. Cuando los hijos ya trabajan y viven en casa, ¿pueden hacer lo que quieran con el dinero o deben pedirnos permiso para gastar? Yo creo que uno de los fundamentos para la economía en la casa es enseñarles a hacer un presupuesto. Y dentro del presupuesto, cuando es un chico que vive en la casa, tiene que haber un rubro que incluya ayudar en la casa. Ese dinero, creo yo, es el único dinero que los padres deberían de poder, digamos, administrar. El resto es una oportunidad para nosotros darle a nuestros hijos la libertad, como lo hemos dicho antes, de aprender a administrar sus propios fondos, a pesar de que viven en casa todavía. Entonces, la mejor forma de acercarse a esto es una excelente oportunidad para mostrarles cómo formar un presupuesto, hacer un rubro que es cómo vas a ayudar en la casa, o parte de tu ingreso es para ayudar en la casa, pero el resto del dinero nosotros debemos de confiar en nuestros hijos para que ellos lo administren. El principio es muy sencillo, porque en la palabra de Dios más bien nos anima a través de su propio ejemplo a delegar responsabilidades, a empoderarnos a nosotros mismos, a darnos autoridad a nosotros mismos, a darnos libertad de administrar lo que Él nos dio. Entonces, como principio diría, esa es la base para poder ayudar a nuestros hijos, especialmente si ya trabajan y tienen un ingreso fijo que pueden administrar con un presupuesto. Importante entonces escuchar preciso esto que dice Jeffrey, de que uno antes de que los chicos vayan a recibir su primer cheque, hablarles de cómo lo van a administrar y cuáles serían las reglas entonces, para que entonces sea más fácil y más sencillo. Ahora, no importa la edad de los hijos, Jeffrey, deberían aportar a la casa. Por ejemplo, la gente dice, bueno, pero tengo un hijo de 15 años, 16 años, que está simplemente ganando el mínimo, haciendo 5 o 6 horas a la semana o 16 horas a la semana en un supermercado, metiendo las compras en una bolsa. Realmente no es mucho lo que gana. ¿Debe igual aportar algo en la casa? Sí, claro, porque es el principio de ayudar, no necesariamente la cantidad. No tiene que dar una renta. Digamos, a mis hijos cuando empezaron a ganar dinero, nosotros les dijimos, excelente, vamos a hacer un presupuesto. Así es como tú haces tu presupuesto. Dentro del presupuesto incluía dar sus diezmos y sus ofrendas, ¿no? O sea, tener claro que había una parte de la entrada que iba hacia todo lo que eran las cosas de Dios, ¿no? Y también les enseñamos a ellos que había un porcentaje que iba a ayudar en la casa. En nuestro caso fue 10% también cuando ellos empezaron. Entonces yo creo que los porcentajes pueden ser más pequeños dependiendo de la cantidad de presupuesto que ellos tienen. Pero el principio de ayudar es bueno lo antes posible. O sea que es importante que tomemos este principio, como decir, yo me acuerdo cuando una de las cosas que yo primero aprendí fue el diezmo. Entonces yo sabía, cuando yo empecé a trabajar, ganaba $5.25 la hora, que ya es muy diferente a lo que ganan nuestros hijos. Creo que era como 15, 12 el mínimo la hora. Entonces 12, el principio era dar el diezmo. Yo me daban el cheque y enseguida hacía el cheque que iba a llevar a la iglesia el fin de semana. Entonces, así como eso, entonces puede ser el 10% de los diezmos, también el 10% para casita, y enseñarles a administrar el resto, porque pasa mucho, Jeffrey, que entonces tenemos hijos viviendo en otra clase social diferente a la que son los padres dentro de la misma casa, porque pues como no pagan renta, no pagan carro, no pagan nada, entonces tú los ves gastando $300 en un par de zapatos y tú dices, ¿pero esto qué es? Y es que realmente, claro, son adolescentes que no tienen ninguna otra responsabilidad, ¿no?
Pero por eso es importante enseñarles lo que es un presupuesto, porque dentro del presupuesto también debe de haber un rubro para ahorrar. Y de allí yo tengo que darles a mis hijos la libertad si quieren comprarse sus tenis de $300. Yo creo que esa es una batalla que no vale la pena pelearla. ¿Para qué me voy a poner a pelear con mi hijo si quiere gastarse unos zapatos $300? Para mí eso es una pelea que no vale la pena pelearla, porque ya ese es el dinero de él. Entonces, ¿para qué voy a pelear yo si él se ganó el dinero y él lo quiere tirar a la basura de esa forma? Eso, yo prefiero llevar a mi hijo a una tienda de segunda mano y decirle, mira, que hay unos tenis que se parecen a aquellos y estos valen $15. Sí, pero me parece muy bueno que haya aclarado que quieren botar el dinero de esa manera. Y esas cosas que uno no comprende ahora, no después de adulto, pero a lo mejor es cuando se da cuenta uno que se está poniendo viejo, cuando uno dice, pero no es posible, ¿cómo va a costar ese zapato lo eso? Que pasa es que, mira, es allí en esos detalles, qué bueno que lo estamos hablando, porque es ahí en esos detalles que nosotros como padres empezamos a caer en el área del fariseísmo o de la ley, ¿no? Nosotros empezamos a poner nuestros propios estándares de la ley y tratamos de imponer y peleamos sobre esos estándares. Ponte a pensar en los principios de Dios. Dios nos ha dado la administración de toda esta increíble tierra que Él formó. Nos dio la administración de ella. No siempre hacemos buen uso de lo que Él nos dio, pero no tenemos a Dios encima diciéndonos que por qué gastaste este dinero para esos zapatos, que por qué. No, Dios simple y sencillamente nos da la responsabilidad, nos da la guianza de cómo debemos usar los recursos que nos ha dado. Entonces yo como padre también debo de asegurarme que estoy aplicando esos principios para no convertirme en un papá fariseo que agarra la ley, me invento leyes que no están en la Biblia y ahora le voy a decir a mi hijo, no comprará sneakers de $300 para arriba. Me explico, o sea, ¿para qué le voy a agregar, si hay más de 600 leyes en el Antiguo Testamento y no las podemos cumplir, ¿para qué le voy a agregar 601? No compararás sneakers de $300. Claro. Yo creo que esa es una pelea que no vale la pena pelearla. Nosotros debemos de asegurarnos que les estamos dando a nuestros hijos la libertad de que tomen sus buenas decisiones y las malas también, porque es bueno que las tomen en casa para que pueda haber alguna guianza antes de que luego se vayan y empiecen a desperdiciar el dinero en otras cosas. Mira, lo que pasa es que se convierte en un fundamento, ¿no? Para poder tener la credibilidad de influenciarlos. Yo a mis hijos los influencié con mi esposa mostrándoles cómo se usaba el dinero responsablemente. Nunca tuvimos una pelea que ellos me decían, yo no quiero pagar la renta, o en muy pocas ocasiones vimos que ellos compraron algo que no deberían y escogimos no hacer esa pelea, porque ese es el dinero que ellos ganaron. Si ellos escogieron comprarlo, pues que lo compren. No me voy a poner a pelear yo por eso. A no ser que me duela y que yo quisiera administrar ese dinero, que es diferente. Sí, por eso, pero esa es la razón, Andrés, porque muchos padres se meten a esas leyes que yo te digo. No está en la Biblia no gastarás tanto en sneakers, pero como a mí me duele, porque no puedo creer que él esté gastando $300, entonces me meto a la pelea. Y nuestra sugerencia es que no se metan a esas peleas. Hay batallas que no vale la pena pelearlas. Sí, la vida misma tal vez les enseñe y después pues valoren un poco más, seguramente. Seguro que la vida les va a enseñar, tú sabes, todos sabemos que la vida les va a enseñar. Nuestra responsabilidad como padres, como dije, es presentarles y darles una plataforma para que puedan volar, ayudarles a que desarrollen sus alas para que puedan volar y sean independientes de nosotros y dependientes de Dios. Y dentro de eso, en ese proceso existe lo que se llama darles la libertad de tomar sus propias decisiones, especialmente cuando ya empiezan a ganar su propio dinero y ya les enseñamos a hacer un presupuesto y ellos están siendo disciplinados en alocar cierto porcentaje para ciertas cosas en el presupuesto. El resto del dinero ellos deben de sentirse en la libertad de gastarlo como quieran. ¿Y qué pasa si no hay disciplina y no se está siguiendo las reglas o las directrices de poner cierto dinero, decir, tanto es para la casa, tanto es para esto otro, tanto es para ahorrar? Y si eso no se está haciendo, Jeffrey, ¿qué se puede realmente decir después de eso, cuando no se están siguiendo las reglas? Es que también nosotros tenemos que establecer dentro de los parámetros, debemos de establecer también las consecuencias cuando no se cumple cierta regla o cierto parámetro. Lo tenemos en la vida y eso es parte de enseñar a nuestros hijos. Si yo no pago los impuestos, va a venir el IRS y se va a asegurar de que yo pague los impuestos. Entonces nosotros como padres tenemos que establecer ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros vamos a ayudarte a poner un presupuesto. Por ejemplo, con mis hijos, te voy a poner el único ejemplo que tengo porque es el ejemplo que vivimos con nuestros hijos a través de los años. Ahora que ya son adultos, pues es otra cosa.
pero aún ahora que son adultos, ellos están preguntando cosas que tienen que ver con el presupuesto, porque están ahora ellos tratando de meterse en inversiones de bienes raíces, ¿no? Como nosotros hicimos cuando éramos jóvenes con Vinona. ¿Cómo vamos a hacer para administrar eso y cómo empezar? Entonces mis hijos me hacen preguntas acerca de eso. Pero cuando ellos fallaron en ciertas cosas donde no estaban ellos, digamos, cumpliendo, yo recuerdo que uno de mis hijos empezó a quedarse con el 10% en lugar de dárselo a la iglesia, porque él lo quería ahorrar para un juego electrónico que quería comprar. Uh-huh. Entonces nosotros establecimos, hay una consecuencia, ¿no? Si tú no eres disciplinado en esta área, lo que va a pasar es que vas a perder el juego que ya tienes. Ni siquiera vas a poder ahorrar por el nuevo, sino que esta consola que tienes, esta la vamos a tener que remover porque no estás siendo disciplinado en el área donde tú te comprometiste de primero. Entonces hay que poner consecuencias que sean, se llaman en inglés, que sean consistent with the commitment, o sea, que sean consistentes con el compromiso, así es, que sean consistentes con el compromiso que hice, ¿no? Entonces la consecuencia no puede ser demasiado exagerada, tiene que ser consistente con la clase de falla que tuvo. Así Entonces, es. por ejemplo, si falló en un área que es nivel 3, no le voy a poner una consecuencia nivel 20. Uh-huh. No sé si me estoy explicando. Por eso no, te estoy poniendo el ejemplo de la consola porque era muy consistente, ¿no? Con lo que era, con lo que quería comprar. Uh-huh. Exacto, era una cosa. Ok, entonces veamos una consecuencia que sea al mismo nivel, que no sea una consecuencia sobreexagerada. Uh-huh. Me parece interesante este punto. Está con nosotros Jeffrey de León en esta tarde hablando precisamente de qué hacer cuando nuestros adolescentes, nuestros jóvenes que todavía están viviendo en casa comienzan a ganar dinero. ¿Quién administra ese dinero? ¿Cuáles son las reglas del juego? Ellos pueden comprar lo que quieran o como viven en casa todavía tienen que hacer lo que nosotros decimos. Le administramos nosotros el dinero, lo administran ellos y bueno, ya hablamos de que para ellos, en resumidas cuentas, ellos tienen que tener una especie de presupuesto y un porcentaje para dar a casita. Así que Jeffrey, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo para ustedes.